Lo hemos conversado durante esta semana aquí en el Mostrador en la Clave, en la franja televisiva. La senadora Udiena von Baer dice que en la convención se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país. Sin embargo, fue desmentida por varios constituyentes, mientras que el sitio fastcheck.cl aclaró que la información es falsa. Este portal además recoge una serie de posteos con acusaciones principalmente contra los candidatos Jasna Proboste, Gabriel Boric y José Antonio Kast. La mayoría falsos o imprecisos o engañosos. Conversamos al respecto con Fabián Padilla, periodista, director y editor general de fastcheck.cl. Muy buenos días, Fabián. Bienvenido al Mostrador en la Clave. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Fabián Padilla. Primero, felicitaciones por el trabajo, porque aclarar cuál es una mentira en las redes que circulan tan rápido, en estos tiempos, cuánta mentira circula, ¿no? Cuánta mentira, ¿no? O inexactitudes con cara de mentira, que son planteadas. Engañosos, que exacto, se llaman, ¿no? En forma engañosa, en forma inexacta, justamente, que una forma de mentir, o otras veces omitir es una forma de mentir. Entonces, y que ustedes se dediquen a tratar de aclarar esto me parece muy valioso para la opinión pública, así que primero te quería felicitar, Fabián. Gracias, muchas gracias. Lo hacemos con harto cariño. Sí, porque los medios tenemos toda una estructura para no caer en mentiras, digamos, para que no nos engañen y no nos hagan pisar el palito en buen chileno, ¿no? Entonces chequeamos a la rápida y nos embarcamos cuando decimos esto es cierto, esto es verdad, y nos metemos en los temas y rebotamos. Pero corremos riesgo de equivocarnos, por supuesto, a pesar del equipo que dedicado a esto. Pero usted es más específico, no es solo el tema no equivocarse, sino que además es denunciar y transparentar cuando haya una mentira, ¿no? Cuando hay una denuncia. Y sobre eso, para que entremos en materia, ¿qué te parece, Fabián, que nos cuentes el trabajo que hicieron respecto de las palabras de la senadora von Baer y cómo llegaron a la convicción de que era mentira y además la respuesta de la senadora von Baer cuando la pillan? Dice que a la izquierda le duele escuchar la verdad. Sí. La verdad es que nosotros, como ustedes saben, somos un equipo de periodistas que estamos constantemente monitoreando la desinformación en las redes principalmente, pero también, por supuesto, en otros espacios. La franja ha sido tema desde siempre. Entonces, todas las franjas a veces conllevan algunos datos, cifras que son o pueden ser inexactos, entonces nosotros la estamos monitoreando. A través de eso fue que además nos llegó por nuestra red el tema de cuando en la franja, ¿cierto?, aparece la senadora von Baer y explicita esto de que en la práctica se ha querido cambiar el nombre del país, la bandera y el himno. Entonces lo que nosotros hicimos, y que en realidad yo sé que va a parecer sencillo, pero o algo bien simple, pero quizás nadie lo hace, que es preguntarle a la senadora. Nosotros fuimos directamente con ella y le dijimos, bueno, senadora, ¿nos puede compartir por qué usted dice esto? ¿De dónde saca esta información? ¿Quién se la compartió de las reuniones constituyentes, por ejemplo? Exacto. Nosotros le dijimos, bueno, senadora, ¿por qué no nos cuenta? Y la senadora, la verdad, fue muy muy amable con nosotros y nos dijo, miren, yo extraje la información de esto, y fueron puros enlaces de prensa, uno de ellos del Mostrador, de hecho, y todos esos enlaces de prensa más bien referían algunas cosas que eran inexactas, en el fondo era una interpretación de ella. O sea, una de las cuestiones era una entrevista a la convencional Labraña, que dio al principio del inicio del trabajo de la convención, donde ella lo que dice es algo así como, quizás algún constituyente se le ocurre cambiar el himno, pero no lo da por hecho. Tampoco ni siquiera abre un debate, o sea, lo dice como a la pasada. No, y además fue tema, una parte de eso fue tema, y nosotros, me acuerdo, claro, en el Mostrador lo publicamos en el momento de conversarse sobre el reglamento. Claro. Pero no tiene nada que ver con lo que decía la senadora von Baer, una interpretación libre y mañosa nomás. Es como qué se quiere leer al final, cuando uno lee buscando lo que quiere entender, digamos, o como le gustaría que fueran las cosas, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ella nos da esa nota, nos dice que por eso opinaba o dijo esos datos que son en el fondo falsos. Nosotros le dijimos, bueno, pero usted sabe que esto no es así, ella nos respondió, lo consignamos en el sitio. Y la otra cuestión que nos dice es que a propósito del cambio del nombre del país,
tenía algo nada que ver, era en realidad era una moción en el reglamento de Juve y de otra convencional sobre mantener la palabra República de Chile, o sea, nada que ver, o sea, era una interpretación muy libre, muy holgada, digamos. Interpretación libre es una buena manera de definirlo, ¿no? Sí, una elegante manera de definir, una información falsa. Claro, entonces nosotros, vimos eso y nosotros en FastCheck tenemos un método, entonces aplicamos, digamos, algo bien así lógico, un periodismo bien lógico, y nos fijamos en las aseveraciones que ella hizo y contrastamos las fuentes, investigamos obviamente el portal, hablamos con los convencionales, y dimos cuenta de que eso es falso, o sea, nunca se ha iniciado un debate para hacer ninguno de esos cambios. Es que Fabián, sabes que ahí hay un punto bien interesante que tiene que ver con lo que acabas de decir, que es como hicimos un ejercicio periodístico lógico, que a quienes estudiamos la carrera también nos parece que es el desde, digamos, en la discusión que uno siempre tuvo en los primeros años de escuela, de chequear la información, comparar fuentes antes de publicar o decir lo que se informa, ¿no? O lo que se construye finalmente como información, que evidentemente ya también la discusión la podríamos abrir de que todos los medios tienen la subjetividad de cómo se informa, cómo se titula, pero ya, eso sería otra clase. Pero lo que se me viene a la cabeza es que en las redes sociales también muchos se informan, todos tenemos la libertad de poner información o poner opinión más bien en este caso, y desde ahí también se construyen realidades o verdades que bienvenidos medios como FastCheck, porque la verdad que hay mucho que no es cierto. O sea, ¿cuánto al día en promedio ustedes van encontrando? No sé si tienen esas estadísticas, pero me imagino que hay un montón, un alto de información que... Es muchísimo, es muchísimo. La verdad es que, ahí te quiero decir varias cosas. Yo lo primero que te puedo decir es que, por algo, el fact-checking como tal, desde Estados Unidos, que se crea el 2007 con PolitiFact, en fin, ha ido escalando y ya hoy día podemos hablar de un género periodístico. O sea, lo que hace es también poner un poquito freno a mano, investiga con mayor atención algunas cosas, no da por sentado muchas cuestiones, porque yo también entiendo, y no nos vamos a pisar la capa entre superhéroes, de que el periodismo, digamos, el diarismo, ¿cierto? Lo que hace es publicar y rápido, digamos. O sea, no va a hacer ese ejercicio que es un poco más metódico que el nuestro, que nosotros planteamos una hipótesis al principio de la investigación, vamos a contrastar fuentes y nos demoramos lo que nos tengamos que demorar. De hecho, lo más apretado para nosotros siempre son los debates, porque yo sé y el medio sabe, digamos, que la gente quiere saber si es falso o verdadero enseguida, digamos, pero no siempre es tan fácil acceder, digamos, a las fuentes. Entonces, eso es lo primero. Y en cuanto a la cantidad, muchísimo. En base a la cantidad es muchísimo. Nosotros hoy día recibimos cerca de 50, 60 mensajes diarios con distintas piezas que pueden ser desinformación, otras que no, y les vamos tratando de dar respuesta a cada uno de ellos. Oye, Fabián, estamos conversando con Fabián Padilla, periodista, director y editor general de FastCheck, que es un medio dedicado a poner el foco y detectar cuando se trata de fake news, que es el concepto más genérico que se ocupa para estas mentiras que circulan por las redes. Ya llegaron las fake news hace rato a la política en el mundo y en Chile, Fabián. Entre los candidatos presidenciales actuales, ¿cuál es la mayor víctima de noticias falsas y desde qué lado son las que más se difunden o los que más cantidad difunden de noticias falsas? Mira, yo no sé si hay un candidato que tenga más, digamos, o que divulgue más información falsa. ¿Quiénes han estado involucrados en esto? José Antonio Casas, que uno es que claro, yo iba a decir, no nos olvidemos de la frase. En los países donde hay aborto libre, la tasa de mortalidad materna es mucho más alta, fue la frase que dijo. Y ahí te quería preguntar en puntual cuánto se demoraron en chequear que es lo contrario. En eso no fue tanto, fue un día, si no me equivoco, y nosotros, a propósito de que esto abrió tanto el debate en otras redes sociales, muchos médicos incluso empezaron a citar en redes sociales papers y cosas así, nosotros teníamos algunos estudios también, fuimos haciendo toda una revisión de varios países, incluso los países que él mencionó como ejemplos, en esa idea que él dijo, y contrastamos que era todo lo opuesto a lo que él decía. Digamos, en base a antecedentes académicos, informes médicos, ¿cierto? La realidad de diversos países. Él citaba a México como ejemplo. Nosotros, en el fondo, le decimos verde que México, al contrario, no era un ejemplo de lo opuesto, ¿cierto? Pero no hay un candidato que yo creo que divulgue más que otro.
José Antonio Cast ahora ha estado personalmente como involucrado más en algunas cosas, y lo hemos verificado harto. Fíjense que... ¿Cuál es el candidato más víctima de las fake news o mentiras por las redes? Yo diría que Gabriel Boric y Kast. A nosotros nos llega, yo te puedo decir, diariamente, pero mucha información de ambos. Son los dos aparte punteros en la encuesta, y lo entiendo de alguna manera. O sea, yo creo que es lógica la relación. O sea, hay una cuestión de que también son los dos punteros en la encuesta, y son los dos, digamos, donde son más víctimas de información falsa. O sea, hay una infinidad de memes, de imágenes con cuñas que nunca existieron, con digamos, con crítica, con opinión muchas veces. El humor también es una forma de desinformación. Yo sé que aquí me meto en un terreno distinto, pero en el fondo en la investigación en la parte más académica sobre desinformación, el humor también juega un rol súper importante. Yo sé que hay que tener buen humor y digamos, es esencial para la democracia, pero en cuanto a la desinformación, juega un rol, activa algunas cosas para denostar candidatos en base a ideas que no son, etc. O se construye realidad y hay mucha gente que cree lo que ahí aparece o no alcanza a leer, porque también pasa que muchos memes de humor político también vienen de una noticia, ¿no? Y si uno no está informado de ese antecedente de la noticia, puede hacerse una idea o un panorama que no necesariamente es real. Efectivamente, y eso es lo que más pasa. Y aparte, lo más problemático es que tú cuando tienes dichos de candidatos, ¿cierto? Nosotros vamos a lo fáctico. Es decir, analizamos todos los datos, las cifras, ¿cierto? Los hechos, no opiniones. Nosotros no verificamos opiniones. Eso es libre, ¿cierto? Pero cuando se trata del humor, es un territorio de la libertad de expresión que es sumamente difícil de poder verificar o hacer fact-checking, ¿te fijas? Porque ahí, nos puede estar hasta censurando. Entonces nosotros también tenemos mucho cuidado con eso, porque creemos también en la libertad de expresión, pero obviamente lo menciono como un problema porque especialmente en época electoral se han desatado, y en Internet, Facebook, Instagram, Twitter, un montón de cuestiones que lo que hacen es denostar obviamente la campaña, y como está todo el escenario, como dicen algunos, tan líquido, pues yo creo que cualquier cosa hoy día afecta pero tremendamente en quién va arriba de la encuesta, quién va a ganar, etcétera. Son las 9:26. A esta hora conversamos con Fabián Padilla, periodista, director y editor general de fastcheck.cl. Ahí te quería preguntar de dónde salen las noticias falsas, qué tan complejo es corroborar o descartar la información, en el sentido de que me imagino que hay un sinfín de canales desde donde les llega esta información, ¿no? Sí. O hay ciertos nichos más acostumbrados a mandar información o a canalizar. Mira, para que se entienda en general esto, yo te diría que hay un grupo pequeño, que es el grupo que genera información falsa, ¿cierto? Tiene un ánimo de desinformar en base a varias motivaciones. Alguna puede ser entretención, otras son políticas, económicas. Y es un grupo especializado en el fondo que ve estos temas y que produce mucho contenido. Pero esa es una parte de la desinformación, pero hay una segunda parte que es la que nosotros también tratamos de incentivar mucho de que se detenga, que es la parte cuando, tú ves esta información que alguien más produjo y decides compartirla, y ahí quien comparte también desinforma. Totalmente. Entonces, y esa es una cadena eterna. Exacto, entonces están los desinformadores sin dolo, digamos, ¿cierto? O sea, que no tienen intención porque creyeron libremente en esa información, y están otras personas, digamos, que son las que crearon el contenido. Entonces ahí nosotros tenemos esas dos estrategias de, obviamente, contener esa gran masa, ese efecto dominó de quienes deciden compartir en un minuto alguna desinformación, y por otra parte siempre hacemos investigación y tratamos de buscar, digamos, los puentes que unen a estos grupos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. O sea, hoy día, sobre el COVID, y nosotros hemos hecho muchísima verificación sobre el COVID, la vacunación, las medidas de seguridad, etcétera. Hay un grupo que es muy pequeño, pero sin embargo, fíjate el ruido que ha hecho. O sea, hoy día seguimos con 1.280.000, creo, personas sin vacunas todavía. Y es porque hay un grupo muy organizado que se dedica a publicar todos los días en diferentes espacios, canales de Telegram principalmente, tiene páginas web también, especializada, donde lo que hace es desinformar, pero sin ningún pudor, sin ningún trabajo periodístico, y lo que hacen son activistas, son activistas, efectivamente. Oye, Fabián, y aquí en esto llegamos a un tema que para los que nos dedicamos a los medios de comunicación y a la prensa es medular, ¿no?
que en este vorágine informativa y esta nube que constituye la web, oye, con todo tipo de canales de ida y vuelta de información, donde andan circulando estas fake news que ustedes andan tratando de pillar, oye, y de develar que son mentiras o cuán inexactas son. El rol que juegan los medios constituidos, ¿no? Porque a propósito del rebote que tú dices, porque está el primero, el malicioso, ¿no? Que inventa. Pero después están los inadvertidos, digamos, los que por inadvertencia, porque creyeron y lo rebotan. Y así empieza a crecer la red de la mentira, ¿no? Entonces, el rol de los medios constituidos, que tenemos un aparato periodístico, sí, con editores, subeditores, periodistas, dedicados a que no nos pasen gato por liebre. Entonces, cuando un medio importante, creíble, rebota, ahí sí que queda la tendalada. Entonces ahí está el rol de los medios, porque la gente que quiere informar, si quiere saber si es verdad algo que anda circulando, a esta altura tendría que ir a un medio confiable. Ahora, el medio confiable normalmente no se equivoca, puede equivocarse, puede pescar en una mentira, porque chequeó mal. Entonces, ese es el rol de los medios. Eso es lo que quería saber tu opinión, y me imagino que es algo que ustedes han conversado mucho internamente, por algo se metieron en esto de chequear, ¿no? En Fact Check. Es una excelente pregunta y es un motivo de debate para nosotros siempre y en todo tipo de espacios. Y tiene varias patitas. Yo te diría que para responder con un ejemplo quizás muy cercano, a propósito de lo que pasó por la senadora Bombard, la TVN subió tú mismo indicaste la respuesta, ¿no? Un video, ¿cierto? Donde ella responde, digamos, haciendo eco aún más de la mentira. Inaceptable, pues, claro. A la izquierda le duele escuchar la verdad, fueron las palabras. Pero inaceptable, sobre todo viniendo de un medio que tiene un equipo de prensa constituido. Exacto. Y que debiera filtrar las mentiras. Pero exacto. Entonces, porque da permiso a la cuña. Fíjate, lo publican, en el fondo publican la contestación de ENA, ¿cierto? De la senadora, perdón, y lo que hacen es, hoy día lo borraron. O sea, eso está borrado en Twitter probablemente porque mucha gente los criticó de que cómo es posible que ni siquiera haya una contrapregunta. O sea, nosotros desde ayer que publicamos este tema, y otros medios de fact-checking también lo han publicado, hay un montón de personas que le han dicho esto, hasta la presidenta de la convención le dijo que era falso. Entonces, que ni siquiera hay un espacio de contrapregunta, yo creo que demuestra obviamente una señal de que estamos haciendo mal las cosas. Eso es un punto. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿qué medio tiene también unidad de fact-checking incorporada? Yo te diría que poquísimos. Si es que no, uno, no sé, pero es relativamente poco. No, pero está la labor periodística de los editores y periodistas, claro. Cuando un equipo de prensa de si no está chequeado, no se publica. Quizás no haya un equipo de fast-checking, pero si no está chequeado no se publica. Pero está interesante el debate de que ya debería haber quizás una unidad o incorporarla ya en los medios de comunicación, plantearnos que es una necesidad, sobre todo con esta avalancha de desinformación y noticias falsas. Pero partamos por lo básico, no publicar lo que no está chequeado o no es verosímil, ¿no? O sea, porque a veces las cosas no son verosímiles, es cuestión de esperar un rato, ¿no? Y ver si realmente es cierto o no. Dejar ver cómo cuajan esas piezas en el puzzle, etcétera. Es que ahí yo creo que ahí tú das con un punto. O sea, fíjate que yo opinaba lo mismo que tú, pero ya no lo opino. ¿Y por qué? Porque por algo estamos haciendo fact-checking y por algo hoy de un género periodístico. Por algo, por ejemplo, el Washington Post tiene una unidad de fact-checking que se encargó de ver casi más de 1 millón de mentiras dichas por el presidente Trump, digamos, durante su periodo. O sea, es porque los procesos periodísticos incluso muchas veces no tienen el espacio, digamos, para hacer esa cuestión más de... O sea, nosotros fuimos a cuestionar una franja. O sea, ni siquiera fue una cuña, no, una franja. O sea, tiene que ver con también poner en cuestionamiento otras cosas. También, y también para dar abastos, y yo creo que tiene que ver con esa cantidad, que en el fondo ya no dan las manos para revisar tanta información falsa. Es un trabajo muy importante y que tiene muchas áreas, incluso como dices tú, las franjas, ¿no? Pero el punto está en que lo que sube un medio constituido, un medio serio, que creíble,
no puede ser sin antes tener la seguridad periodística, porque se puede equivocar el medio, pero habiendo un procedimiento periodístico de que la cosa es verosímil, es plausible, y sin antes de eso es una irresponsabilidad publicar. Ahora, el paso que dan ustedes es muy importante, es ya investigar si es cierto o no, ¿no? Es como el paso adicional. Ahora, una cosita muy pequeña, o sea, reitero lo que dije hace un minuto, era nosotros partimos esta investigación, este fact-checking, fue preguntándole a la senadora. Claro. O sea, lo primero que hicimos fue, senadora, ¿nos puede dar las fuentes por las cuales usted dice lo que dice? Claro. Y ahí todo parte. O sea, ir a las fuentes originales es lo más básico, ¿cierto? Que podríamos hacer nosotros como colegas. Como lo más básico y lo más responsable también, creo yo, a la vez. Y nosotros somos en realidad un medio súper pequeño, somos 4 o 5 personas, y tratamos de hacerlo, digamos, nos demoramos muchas veces, entonces uno no se lo explica cuando yo sé, como tú decís, que hay medios grandes, digamos, ciertos medios con equipos de prensa, con actos de... O uno no se explica la contrarrespuesta, o sea, la contrapregunta, digo, como bien lo decías en el ejemplo con Televisión Nacional de Chile. Eso es aún más inaceptable porque le dan más tribuna, pero fíjate que ese fake news de la senadora, por cualquier medio con periodistas informados, no lo rebotan, porque saben que no era cierto. Es cuestión de seguir el trabajo de la Convención Constitucional para saber que no es cierto. No hace falta darle 2 vueltas. Ahora ustedes dan el paso adicional muy importante, que ir y decirle, senador, porque lo dijo. Pero un medio mínimamente serio sabe que no es cierto desde el principio, ¿no? Eso es lo que más llama la atención, porque en el fondo de que después un medio le dé incluso más tribuna y le permita ahondar en la mentira. No, inaceptable. Ese empate, lo que pasa es que esto es muy grave, porque cuando uno habla de desinformación, y ya pasamos no ni siquiera a desinformación, sino a este concepto de posverdad, ¿cierto? La posverdad es cuando los hechos personales o las verdades personales pesan más que los fácticos. O sea, eso ya estamos entrando en un terreno hiper peligroso, porque lo que pasa es que vamos a generar una cultura como lo que pasó en Estados Unidos, donde hay gente, digamos, que todavía sostiene, por ejemplo, que la elección fue ¿cómo se llama? O sea, fue vulnerada, digamos. Un fraude, claro. Un fraude, ¿cierto? Y por eso el asalto al Capitolio y un montón de cosas. O sea, es por eso que nosotros hacemos lo que hacemos. Claro, ¿vale? La gente empieza a vivir sus propias realidades paralelas. Bueno, eso es lo complejo y es lo que hay que tratar de detener. O sea, y el llamado es a uno, que es lo que siempre decimos acá cuando conversamos de distintas noticias. Por favor, no solo leer el titular. Ahí es como el desde, ¿no? De cómo nos informamos. Si uno se queda solo con el titular, a veces se construye una realidad paralela a lo que realmente está pasando, y una cosa es tener una opinión de lo que pasa y otro es armarse su propia historia. Claro. Hay una frase en fact-checking que a mí siempre me ha gustado mucho, y que es que el fact-checking llegó para elevar el costo de la mentira de los políticos y las autoridades. ¿A qué se refiere esto? Que en el fondo, básicamente, siempre había una impunidad en cuanto al decir, ¿cierto? Yo puedo decir lo que se me ocurra y la frase que quiera, porque finalmente nadie va a hacer tanta contrapregunta, y si yo quiero mantener la mentira, la mantengo. Entonces, el fact-checking tiene como ese propósito de poder ir desnudando y decir, ¿sabe qué? En realidad estas cifras son falsas, y elevar el costo, digamos, para que sea más difícil y valga más plata, digamos, salir a mentir. Que hayan consecuencias, pues estrechar el espacio para tanta mentira divulgada. Ya son las 9:37, tenemos que dejar hasta acá esta conversación, está muy interesante, Fabián Padilla, así que muy probablemente volvamos a conversar pronto, porque más mentiras, comillas, van a aparecer en este proceso de campañas electorales, así que nos quedamos atentos. Y sin comillas, mentiras a puras y a secas. Claro. No digo más mentiras, comillas, para adelante, porque espero que no hayan tantas, tan fácil, ¿no? Pero bueno, seguiremos ahí monitoreando y estaremos atentos también al trabajo de ustedes, Fabián. Gracias por la invitación. Saludos. Buen día. Gracias. Muy buen día. Bueno, y rápidamente nos vamos a la última pausa de esta mañana, pero antes contarles que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a las socias y socios de todo Chile, porque en Copeuch puedes ser socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Te puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y aquí en la 92.9, en minutos volvemos con más del Mostrador en la Clave.